El relacionar un versículo bíblico dentro del comportamiento humano, al ser comparado con los mismos autores que hicieron una gran historia en la Biblia, nos están describiendo un comportamiento que queda plasmado en ese manual de instrucciones para enseñarnos, para redarguirnos, para confrontarnos, para hacernos entender qué debemos o no hacer, en el sentido figural que como hijos de Dios, nuestro Padre espera no hagamos. Les voy a describir cómo el rey David, en medio de todo lo que hizo, logró llegar a tener el corazón conforme a la voluntad de Dios. Una palabra para el Espíritu le trae nueva enseñanza para que usted sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él y que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional. Enséñame a arrepentirme. Quise traer esta enseñanza en el sentir de poder orientar tal vez a muchos que hoy necesitan entender por qué no logramos entrar a conocer el reino de Dios. Y es que hay una condición, y a pesar de que no es muy fácil, sí es necesaria. Tiene un proceso, tiene una decisión que tú debes tomar desde lo interno de tu corazón. O sea, es profunda, viene de adentro hacia afuera. O sea que lo siento, lo veo, lo expreso o lo manifiesto. El versículo bíblico que nos acompaña esta mañana está en 2 de Samuel 11:27. Dice la palabra: pasado el luto, envió David por ella, la trajo a su casa y la hizo su mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Voy a comentarles para contextualizarlos. David era con toda probabilidad uno de los personajes bíblicos más conocidos. Aún cuántos siglos han pasado y David permanece dándonos enseñanza, dejando con ese actuar que nosotros debemos hacer un alto en el camino y tenemos que mirar en algún momento de la vida la historia del joven David y su victoria sobre el gigante Goliat. Esa la hemos escuchado muchas veces. La vida de David fue de mucha acción y también fue dedicada al servicio a Dios. David era el hijo menor de una familia que tenía más hijos y que eran hombres jóvenes, fuertes, fortalecidos. Este era el más pequeño, era el menor. Se dedicaba a pastorear ovejas, se dedicaba a la música. Y a pesar de su vida normal, Dios lo escogió desde muy joven para una labor especial, que fuera el segundo rey de Israel. Dios lo escogió porque tenía un buen corazón delante de él. En 1 Samuel 16:7 usted lo puede verificar. A David se le atribuye la autoría de 73 salmos. De estos salmos bíblicos son composiciones poéticas que expresan alegrías, tristezas de sus propios autores, pero también relatan las experiencias que ellos tuvieron con Dios. El Salmo 51 y el Salmo 32 son salmos penitenciales donde David expresa con claridad esa tristeza profunda que sintió cuando fue confrontado por su pecado. Él habla de las consecuencias fuertes que sufrió y de cómo marcó a su familia para siempre.
La historia detrás de este salmo la pueden verificar en 2 de Samuel capítulo 11 y 12. Y leemos entonces, allí vamos a encontrar en la lectura que una tarde el rey David se levantó, subió al terrado del palacio donde vivía y desde donde pudo ver los terrados de otras casas. Los terrados son como esos patios, esos alares altillos que hay. Y en uno de ellos él observó a una mujer bañándose, llamada Betsabé, una mujer que era muy guapa. Y David, en sus ojos carnales de lo que veía, ha despertado su carne, pidiendo información sobre ella. La gente le contaba sobre su familia y sobre su esposo, que era Urías, que estaba en la batalla junto con casi todos los hombres del pueblo. David la mandó a venir al palacio y se acostó con ella. Y resulta que la mujer ha quedado embarazada y él se ha dado cuenta de que se ha metido en un gran problema. David entonces, ¿qué hace? Elabora un plan. Él, en ese plan, lo que buscaba era que su esposo Urías pudiese venir a casa a encontrarse con su esposa y se acostara con ella. Así podría adjudicar ese embarazo a su propio esposo. Y le dio permiso a Urías para que lo hiciera. Pero Urías era un hombre fiel a sus compañeros de batalla. Él no deseaba en ese momento gozar de privilegios que muchos no iban a poder disfrutar. Él fue solidario con su grupo de soldados. Entonces David veía que como el plan primero no le funcionaba, tenía que armar uno nuevo. Y David hace una carta por manos de Urías a Joab, el encargado del ejército, para que le ordenara que pusiera a Urías en el frente de batalla, en el lugar más peligroso. Le dio instrucciones de abandonar a Urías cuando éste estuviera frente al nivel de batalla más intenso para que fuera matado por sus enemigos. En otras palabras, tramó el asesinato de Urías. Y luego de la muerte de Urías, David decide, como el versículo hoy que nos acompaña, traerla a casa. Después esta mujer del duelo viene. ¿Y qué hace? David se casa con Betsabé. Pero esto no le agradó a Dios. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, entró en luto. David mandó que se le llevara al palacio al tomarla por esposa, sabiendo que estaba embarazada de su hijo. Allí nacería este hijo. Sin embargo, vemos en los versículos de 2 de Samuel 11, 26, 27, que lo que él hizo le desagradó a Dios. Entonces Dios envía, y así hace Dios con nosotros, busca personas para que vengan a reprendernos. Así como Dios envió a Natán a reprender a David, ya había nacido el bebé. Dios había esperado a ver si David recapacitaba y se arrepentía, pero eso no sucedió. Entonces le envió a Natán y Natán fue y le puso la historia de dos hombres, de uno rico y uno pobre, y cómo el hombre rico le arrebató al pobre toda su posesión, que era la más preciada. David se enojó mucho cuando escuchó esta historia y declaró que el hombre rico debía morir. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que a mí me desagradaba?
asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se va a apartar de tu familia, le dijo el Señor a David, pues me despreciaste al tomar a la esposa de Urías elitita para hacerla su mujer. Esta historia la pueden leer en 2 de Samuel 12, del 7 al 10. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar hoy la palabra? Las consecuencias del pecado. David dejaría de recibir algunas de las bendiciones que Dios quería haberle dado, porque al pecar siempre perdemos algunas cosas buenas que Dios nos quiere dar. ¿Por qué? Porque nos apartamos del plan de Dios y hacemos nuestros propios planes. Hoy David les está enseñando a ustedes cuántos planes han hecho en la vida lejos de la presencia del Señor. También vemos que la familia de David entró en guerra, en desunión, y estaba dicho, le había dicho que la espada jamás se apartaría de su familia. La espada traía división. Varios de los hijos de David se vieron envueltos en problemas horribles, problemas de celos, de envidia, de incestos, en deseos de poder. Murieron de forma violenta. Todo esto lo había podido haber evitado David, pero el pecado de David abrió la puerta a muchas de las calamidades de sus familias. Hoy la palabra nos está enseñando a arrepentirnos y de eso trata el devocional. Hoy usted tiene en sus manos la oportunidad de reconocer qué ha hecho mal y qué decisión ha tomado para haber marcado a su familia, a su descendencia. Mañana continúo con esta enseñanza. No se la pierda. Aquí podrás no solo conocer de la historia de David, sino de lo que le sucedió por esa decisión que tomó. Así que nosotros analicemos muy bien nuestras decisiones, porque no olviden, ellas van a incidir en la vida de nuestras descendencias, de nuestras familias. Así que no olvide compartir esta palabra, ya que ayudará a edificar el reino de Dios en la vida de otros y que usted sienta que participa en el servicio a Dios indirectamente. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya, una enseñanza para su crecimiento y madurez espiritual. Somos Hoy Dios Habla.